Virgilio Hernández, asambleísta de Alianza País. Hablaremos sobre varios temas pendientes en el organismo legislativo. Uno de ellos es la Ley Orgánica de la Función Legislativa. No hay fecha, o más bien, todavía no se ha hecho la convocatoria para continuar esta sesión que fue suspendida para la votación justamente el articulado de la reforma de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. ¿Qué dice el reglamento asambleísta en torno a este tema? ¿Cuándo debería convocarse y qué plazos hay para, en este caso, aprobar las reformas? Muy buenos días, un gusto poder estar aquí en su programa. Bienvenido. Mire, ¿qué es lo importante? Y eso es también fundamental explicarle al pueblo ecuatoriano. ¿Qué es lo que dice nuestra Ley Orgánica de la Función Legislativa? Que cuando se va a conocer, y en este caso a votar un texto, el texto tiene que ser entregado por lo menos con 48 horas de anticipación. Eso es precisamente lo que nosotros demandamos el martes, que se nos entrega a las 4 de la tarde un texto que se nos anunció desde las 10 que ya viene, ya llega el texto a las 12, a las 2, a las 3 finalmente se nos entregó casi a las 5 de la tarde, y cuando nosotros revisamos, ese texto era absolutamente diferente del que aparentemente había sido acordado con nuestros coordinadores y con el presidente de la Asamblea. Aparentemente, dice usted, es decir, no hubo un consenso previo en torno a ese texto, porque la oposición dice, se trataron los temas, sobre todo los temas más calientes, más polémicos con la gente del oficialismo. No se respetó, no se respetaron los acuerdos. Hasta la 1 de la mañana, ya del martes, desde la noche del lunes, se tuvo reuniones de los diferentes jefes de bancadas. Ahí estuvieron nuestros representantes de la coordinación, nuestros representantes de la coordinación del bloque, y sin embargo esos acuerdos no se respetaron. ¿Por qué? Porque más allá de las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, o aprovechando las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, lo que se pretende es consolidar o dejar la vía expedita para permitir un golpe de Estado, o por lo menos la desestabilización institucional a través de la reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Pero ¿por qué una desestabilización al incluir, por ejemplo, la posibilidad de que el presidente de la Asamblea sea destituido con 63 votos? Mire, porque aquí con lo que se está planteando, y le vuelvo a decir, aquí hay hasta barbaridades jurídicas, voy a mencionar alguna de ellas, no voy a dejar de hacerlo. ¿Qué es lo que puede pasar? Le digo tal cual el escenario. Mañana se conforma una mayoría con 63 votos, se pueden reunir en cualquier hotel de Quito, el hotel de Parco, cualquiera de estos que ya se han reunido, han servido de sede, pueden declarar a esa sede legislativa, pueden cambiar el orden del día, pueden destituir al presidente de la Asamblea y de esa manera también modificar o buscar alterar el orden constitucional. En esos temas no hubo nunca un acuerdo, no hubo nunca un diálogo, no hubo nunca una perspectiva de conciliación. Del informe que nosotros tenemos, habían quedado básicamente para discutir 2 o 3 temas. Uno relacionado con la inmunidad, otro con el proceso de fiscalización y otro con el número de votos que se requiere para destituir a un legislador. Entiendo, esos temas iban a ser votados artículo por artículo porque no se tenía acuerdo. Y por lo tanto, frente a la propuesta que planteaba la oposición, nosotros íbamos a tener textos alternativos y el Pleno iba a decidir. Sin embargo, cuando nosotros recibimos la tarde del martes del texto, nos damos cuenta que es un texto absolutamente diferente y es un texto en el que hay barbaridades jurídicas. Con esta reforma, por ejemplo, se somete a todos los ecuatorianos, dice el artículo 2 de esta reforma, se somete a todos los habitantes del Ecuador a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Se somete a todos los funcionarios que están sujetos del artículo 225 de la Constitución. ¿Qué significa? Que con esta reforma, mañana, y así le dijo ayer en un medio de comunicación, por ejemplo, el asambleísta Montúfar, se podría llamar a los alcaldes, a los prefectos, se podría enjuiciar políticamente a los jueces. Es decir, se sumó estas posibilidades porque en un principio se hablaba solamente de los ministros, de los secretarios o subsecretarios con cargo de ministro y otros funcionarios, pero ahora se ha sumado otras personas. ¿Se imagina? La Constitución reconoce la autonomía de las diferentes funciones del Estado. La Constitución reconoce la autonomía de los gobiernos seccionales. Ahora, por obra y gracia de este proyecto que fue modificado entre la 1 de la mañana y las 5 de la tarde del martes, prácticamente se quiere incluso convertirles en sujetos de fiscalización política a los alcaldes, prefectos, presidentes de juntas parroquiales en el país. Ahora, es absurdo. Ahora, respeta la autonomía. El tema de la fiscalización es el que ha venido rondando justamente en los pasillos de la Asamblea y también ha sido motivo de debate en los medios de comunicación. El tema de la fiscalización y el proceso de fiscalización. ¿Hay acuerdos para que la fiscalización a un funcionario sea decisión del Pleno de la Asamblea y ya no tenga que pasar por la
decisión de 11 personas? Mire, creo que aquí hay que distinguir. Nosotros, y lo hemos señalado claramente, estamos de acuerdo en un mayor control político, que creo que es lo que quiere el país. Estamos de acuerdo a que los ministros, previamente preguntados sobre algunos temas, puedan ir al Pleno, puedan informar, pueda hacerse este proceso de forma periódica. En eso estamos absolutamente de acuerdo. Estamos, incluso yo personalmente he señalado, de acuerdo, por ejemplo, que en algunos casos en que la Comisión de Fiscalización no logra resolver, pueda esto subir al Pleno de la Asamblea Nacional, para evitar casos como los que tuvimos, como cuando se intentó en el enjuiciamiento político al fiscal. Solamente en algunos casos, porque la idea es que siempre vaya y sea el Pleno el que decida. Es decir, en este caso la Comisión de Fiscalización lo que tendría es que recibir y de alguna manera viabilizar los informes de mayoría y de minoría, y que el Pleno sea el que decida. Es decir, ya no quede en manos de la Comisión. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? A muchos de quienes pretenden hacer fiscalización en este país no les interesa en el fondo lo que están denunciando, sino básicamente la espectacularidad política, los 15 minutos. Eso se ha dado tradicionalmente, la exposición mediática. Eso es lo que interesa. Pero también bajo ese argumento no vamos a fiscalizar a nadie. Si seguimos ese procedimiento, lo que vamos a tener es que a nadie le va a interesar lo que resuelva o lo que haga la Comisión de Fiscalización, sino básicamente el momento de espectacularidad que pueden lograr en el Pleno. Nosotros estamos de acuerdo con una fiscalización seria, con una fiscalización bajo reglas claras. ¿Ha habido una fiscalización seria hasta este momento, Virginia? Por eso creemos que se debe mejorar. Por eso creemos que los mecanismos de control político tienen que mejorarse. La comparecencia de ministros, por ejemplo, las comisiones especializadas, que cada una de las comisiones pueda hacer un seguimiento de la gestión del Ejecutivo de acuerdo a cada una de las áreas también con las que trabaja cada comisión. El control político en el Pleno de la Asamblea. Todos esos elementos estamos de acuerdo. Pero obviamente nosotros no nos vamos a prestar para aquellos que quieren sus 15 minutos de fama y a costa de eso seguir básicamente cumpliendo esta función de denunciólogos sin probar en el fondo lo que dice. Muy bien, gracias a Virgilio Hernández, asambleísta de Alianza País.